El día viernes, 25 de abril a las 18 horas, en la avenida Remedios de Escalada 4056 de Valentín Alsina partido de Lanús, se inauguró el Frente Barrial Peronista. Este frente está relacionado con la agrupación Mariano Moreno. Su dirigente, Gerardo Rodríguez, estuvo acompañado por representante de Marcos González, dirigente político de Lomas de Zamora. Otro representante es el compañero Federico, enviado por el gobernador de la provincia de La Rioja Ricardo Quintela. También 3 representantes de la agrupación Mariano Moreno, Hermes Candia su presidente, Héctor Rusiano secretario de prensa y Hernán Lacota secretario de la organización. También José Mouso de Esteban Echeverría, Fabián Escoponi de Lanús, compañeros de Capital Federal y vecinos. Peronista, una nueva unidad básica para acompañar como candidato a nuestro compañero Hernán Lacota, nuestro futuro concejal, lo que sea, lo importante es que vayamos a la legislativa. Así que, compañeros, acompáñenos. Es un compañero que estamos levantando la imagen que nos represente en el pueblo de Lanús. Así que, compañeros, adelante. Bueno, para mí es un placer compartir con ustedes esta inauguración, abrir una casa peronista en un distrito tan especial como es Valentín Alsina, donde nació acá el compañero Manuel Quindimil, que lo tenemos en la foto, viviendo tan cerca, a pocas cuadras de acá. Yo tuve el placer de militar con él, de arrancar mi política al lado de un compañero como Manuel Quindimil, emblema del peronismo de Lanús. Y bueno, vamos a dar la apertura a esta hermosa casa peronista, donde seguramente va a refugiar a todos los vecinos de esta hermosa ciudad de Valentín Alsina, que para eso vamos a estar y vamos a ayudar y vamos a estar siempre al lado de los vecinos como el general Perón nos enseñó. Vamos a dar apertura y seguimos hablando. Como bien dice el compañero, vengo en representación del gobernador de la provincia de La Rioja, el cual extiende sus saludos y demás. Me hubiera gustado estar, pero bueno, está en una gira en Rusia, en China. También le hubiera gustado estar a la vicegobernadora, Teresita Madera, que está en Buenos Aires, pero en este momento está en la Feria del Libro acompañando a otros compañeros. Provincia de La Rioja, además está a decirlo, ahogada por este gobierno actual, cruel y despiadado, donde el gobernador no dio un paso atrás. Fue uno de los primeros gobernadores, en realidad, que salió en contra de lo que es este gobierno. Es uno de los primeros, tal vez los únicos, que mantuvo las tarifas sociales, que sigue con la obra pública, pero bueno, así todo le cuenta. Gobernador que, como ustedes saben, intentó ser el presidente del PJ Nacional. Luego, bueno, se postuló la compañera Cristina y demás, y todos sabemos cuál fue el final. No se quedó en la casa y siguió trabajando. ¿Y siguió trabajando para qué? Para crear esto de lo que se llama ahora federales. Y federales, que ahí dice un grito de corazón, es un poquito lo que nos pasaba en todas las provincias, compañeros. En las provincias, en los municipios, en las comunas, compañeros que querían jugar pero no tenían su espacio, y en donde todos decíamos lo mismo: esto se maneja de Buenos Aires, de Capital, siempre el mismo dedo. Entonces, bueno, Ricardo Quintela, junto con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, al cual no tenemos que dejar de acompañar, tenemos que seguir apoyándolo, pero esto de federales, y los invita a todos a decir, bueno, sumémonos y veamos qué podemos hacer en conjunto, ya sea la provincia, el municipio o la comuna. Hay un solo enemigo, no somos nosotros, siquiera es el enemigo que puede estar enfrente, que hoy tenemos diferentes posturas políticas. El enemigo es Milei. Si no, vamos a seguir peleando entre nosotros, y Milei lamentablemente puede seguir un tiempito más. Y si no es Milei, será otro, y no vamos a ser nosotros. Acá el único enemigo es Milei. Y un poco los culpables de que esté Milei, tal vez no sea el militante, tal vez seamos nosotros los dirigentes, que no supimos darle una buena bajada de línea a ustedes, los militantes, en donde no pudimos darle el lugar que merecían. Entonces digo, unidad,
En el mientras tanto, si no existiera esa unidad, bueno, seguir trabajando en este caso por el municipio de Lanús, acompañando al compañero, pero bueno, un poco eso, decirles que la provincia de La Rioja está agradecida de esta invitación, lo festeja, cuenten con el gobernador, cuenten con la compañera Teresita Madera, cuenten con el compañero Fabián de la Fuente también es un compañero que seguramente no han sentido nombrar o lo conocen, un gran compañero, es un tractor ahí de la provincia, Guido Varas, que amablemente también se comunicó con el compañero y que por eso estoy acá. Y bueno, nada, para ser breve, les agradezco y bueno, cuenten con eso. ¿De qué somos capaces los peronistas cuando nos proponemos algo? Compañeros como el Tucu, como el doctor, como los compañeros de La Rioja, nuestro agradecimiento. Nosotros hemos charlado mucho, yo particularmente con Cristian, el hijo de Quintela, y con Quintela en la casa de La Rioja. Se cruzaron muchos los gatos en el camino, gatos negros y malos, pero nosotros, compañeros, tenemos un esquizotamento en nuestro gobierno y lo perdimos electoralmente. Y hoy, ante Perón y Evita, y cuando abrimos esta casa para los peronistas y el pueblo, nos convoca a salir a reenamorar a nuestro pueblo para que cambie la finalidad del voto y se lo dé a los que seguimos creyendo, más que nunca, en nuestras tres banderas: soberanía política, independencia social, independencia económica, justicia social, y las otras dos banderas esenciales que no se libera en ningún país del mundo sin Latinoamérica unida y la comunidad organizada. Pero no quiero terminar, aguántenme en 5 minutos. Yo quiero decir verdadero. Cuando hablamos con el Tucu, yo voy a hacer una confidencia. Nos peleamos. Le dije, compañero, yo acabo de cumplir 75 años. ¿Cuándo inauguramos el local? Después nos abrazamos y hoy estamos inaugurando acá. Parece mentira. Pero ¿cómo continuamos? Tenemos un hombre, porque Perón decía que esta política que uno hace es política doméstica. La política se analiza en los planos internacionales. Y nosotros tenemos un hombre con capacidad internacional. Un chiquitito así, que es 2 veces gobernador de la provincia de Buenos Aires. La primera ganó muy bien. La segunda ganó recontra muy bien. Porque como delegado que he sido durante casi 30 años, 22 años bancario y 8 años delegado metalúrgico, el 47% de los votos de los sindicatos lo votaron en la segunda vez. Ese compañero tenemos que reconstituir la esperanza de llevarlo al gobierno. Y tenemos un intendente de Avellaneda, un excelente gestionador que nos tenemos que llevar a la gobernación. Y también tenemos cuadros como el doctor, que ¿por qué no puede ser el intendente de Lanús? Cada uno, acuérdense de lo dicho de Evita y de Perón. Saquemos el bastón de Mariscal y salgamos, no al centro de la Nueva, a mí me importa 3 carajos el centro de la Nueva. A los asentamientos y la villa, ahí vayamos a predicar, rescatemos a esos peronistas que se equivocaron y votaron a este sátrapa. Y la victoria está ahí, depende de nosotros, del amor y la voluntad, y miramos los ojos. Esos somos los peronistas. Nosotros no somos los peronistas para nosotros. Somos los hijos de la clase obrera porque también la tenemos que recuperar. Tenemos que recuperar los sindicatos, tenemos que recuperar las universidades, y ahí está el poder de los peronistas. Muchísimas gracias, compañeros.